Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Buenas tardes, casi noche, mis amados hermanos de nuestro redil 2. Sean muy bienvenidos. Estamos aquí nuevamente reunidos para escuchar la voz del Señor, como lo dice el tema de ahora, ¿verdad? Que ya ustedes ya lo pudieron ver. Cómo seguir la voz de Dios en su primera parte. Así que para comenzar, nos vamos a poner como siempre en la presencia del Señor, entregándole esta clase. Nos vamos a cubrir con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Dios, queremos darte las gracias por este momento, por el día que nos regalaste y por esta noche que ya va a comenzar, en la cual vamos a descansar, Señor. Pero sobre todo te queremos dar gracias por este momento en el que tú nos alimentas cada miércoles, Señor, con estas clases. Gracias por todo lo que nos has dado durante el día. Gracias porque hemos podido abrir nuestros ojos, ver a nuestros seres amados, compartir alimentos, Señor, cuando hay tantas personas que no lo tienen. Y no solo alimento material, sino también espiritual, Señor. Este alimento que es el que llena nuestra alma y le da sentido a nuestra vida. Gracias, Señor. Queremos poner a tus pies, mi Señor Jesús, esta clase y pedirte que envíes tu Espíritu Santo a tomar mi voz, que todos tus hijos, todos tus amados hijos, escuchen tu voz, mi Dios, como dice el tema. Porque tú, Señor, nos hablas a cada momento. Y a veces todas esas voces del mundo no permiten escucharte, o nosotros no queremos poner atención, Señor. Tú que conoces nuestro corazón, tú sabes, Señor, por lo que podemos estar pasando, por lo que puede estar pasando cada hijo tuyo en este momento. Ponemos en tus manos la salud de nuestro hermano Juan Carlos y la de todos los enfermos, mi Dios, de nuestro grupo, de nuestra familia, todos los que están en los hospitales o en nuestras casas también, Señor, los ponemos a tus pies para que tú pases tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Espíritu Santo, ven a quedarte con nosotros, llega hasta los hospitales también, llega donde está cada enfermo, donde está cada maestro, cada alumno, llega a la radio, Espíritu de Dios, y toma tú la cabina a nuestro hermano que está con el control de cabina, mi Dios. Mamita María, yo también quiero pedirte que nos cubras con tu manto, que intercedas por esta clase para que todos tus hijos amados puedan deleitarse con el alimento de nuestro Señor y con la voz de Dios que también habla a través de cada clase de redil. Mi Señor y mi Dios, vamos a quedar reunidos en tu nombre y tuya es la gloria, el poder y la victoria una vez más. Y nos vamos a cubrir con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, sean bienvenidos nuevamente para comenzar con este tema tan interesante e importante para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar viendo un interesante video que se lo vamos a compartir en este momento, para lo cual pido su atención. Hola chicas y chicos,
La historia de hoy se llama Estoy escuchando. El versículo para memorizar está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9, que dice: Habla, Señor, que tu siervo escucha. El mensaje es: voy a escuchar y a responder cuando Dios me hable. ¿Has escuchado alguna vez que tu mamá te está llamando, pero haces como que no la has oído? En la historia de hoy ocurrió todo lo contrario. Samuel escuchó que alguien lo llamaba y trató de responderle. Este niño había sido una respuesta a las oraciones de su madre. Ana había pedido a Dios que le diera un hijo. Le había prometido a Dios que el hijo que le diera se lo iba a dedicar como siervo suyo. Esa fue la razón por la que Ana llevó al pequeño Samuel a vivir con el sacerdote Elí en el tabernáculo. Samuel era servicial y afectuoso. Y ningún padre amó jamás a un hijo más tiernamente que Elí a este joven. Cuando Elí se fue haciendo mayor, se llenó de ansiedad y de tristeza por la mala conducta de sus propios hijos y buscaba consuelo en Samuel. A Elí le estaba fallando la vista. Estaba casi ciego y realmente necesitaba la ayuda de Samuel. Una noche, Elí estaba acostado en su cama y también Samuel estaba acostado en su propia habitación, cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: Samuel. Samuel se levantó inmediatamente. Había una lámpara que todavía seguía encendida. ¿Será que Elí lo necesitaba? Samuel se fue a su habitación. Aquí estoy. ¿Me ha llamado? Pero Elí le dijo: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel regresó silenciosamente a su cama. Pensó mientras cerraba los ojos. ¿Estoy seguro de que Elí me llamó? Nuevamente Samuel escuchó la misma voz que lo llamaba. Samuel. Samuel. El muchacho luego se bajó de la cama y se apresuró a ir al otro lado de Elí. Aquí estoy. Otra vez me has llamado. No, Samuel, yo no te he llamado. Vuelve a la cama. Pensó mientras se metía otra vez debajo de las sábanas. Estoy seguro de que oí a Elí llamarme. Escuchó de nuevo. Samuel. Samuel. Samuel brincó de la cama y se apresuró nuevamente a ir al cuarto de Elí. Aquí estoy. ¿Me has llamado? No. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor seguramente le estaba hablando a Samuel. Así que le dijo: Vuelve a tu cama, y si vuelves a escuchar la voz, dile: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Nuevamente el Señor le habló a Samuel. Samuel, Samuel. Voy a hacer una cosa que al que la oiga le quedará retumbando en los oídos. Voy a hacer a Elí y a sus hijos todo lo que he prometido, porque sus hijos han hecho cosas terribles. Samuel se quedó muy sorprendido. Seguramente no durmió mucho el resto de la noche. Por la mañana, cuando se levantó, se fue silenciosamente a cumplir con sus deberes. Tenía miedo de contarle a Elí lo que Dios le había dicho, pero pronto Elí se le acercó a preguntarle: ¿Qué te dijo el Señor anoche? No me lo ocultes, por favor, Samuel. Así que Samuel le reveló a Elí lo que el Señor le había dicho. Esa noche,
Dios le dio a Samuel el primero de muchos mensajes que tendría que darle al pueblo de Dios en los años venideros. Samuel fue verdaderamente un siervo de Dios a través de toda su vida, y Dios desea que tú también lo sirvas. Tú puedes ser un mensajero de Dios. Puedes darle a conocer a otros lo que Dios te dice mientras aprendes más de su palabra, la Biblia. Dios nos ama y desea hablar con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Interesante video, mis hermanos. Si realmente nosotros queremos ser llamados siervos del Señor, tenemos que aprender a escuchar su voz. Y qué bueno que nosotros diligentemente al escuchar la voz del Señor, así como Samuel, rápidamente, ¿verdad? Nos levantamos y actuamos. Pero a veces nos cuesta. A unos nos cuesta más que a otros, ¿verdad? No digo que pues todos somos a veces necios o reacios a obedecer la voz del Señor. Pero imagínense, Samuel diligentemente, cuando escuchaba esa voz, que era audible para él, ¿verdad? Y a nosotros a veces nos cuesta porque quizás no es audible. Es el Espíritu Santo el que nos ilumina, nos da discernimiento y vamos reconociendo que es la voz del Señor poco a poco. Entonces nos cuesta un poquito, ¿verdad? Aceptarla y comenzar a actuar. Y el Señor nos quiere dar muchas misiones, así como a Samuel se la dio, ¿verdad? Esa fue una de tantas. Así es que hay que pedirle mucho al Espíritu Santo. Y eso es lo que ahorita también necesitamos. Tenemos que abrir nuestros oídos espirituales para escuchar la enseñanza de esta noche que el Señor nos va a dar. Así es que, gloria a Dios. Los miércoles pasados, 2 miércoles pasados, estuvimos hablando de cómo tenemos que demostrar el amor a nuestros hermanos, ¿verdad? Parte 1 y parte 2. Y en resumen, estuvimos hablando de que todo cristiano está llamado a amar a sus hermanos con un amor cariñoso, cálido, como el amor de Cristo, ¿verdad? Y ahora en estos tiempos de pandemia ha sido como que muy difícil demostrarnos ese amor de esa manera, tal vez, ¿verdad? Pero vimos de que hay otras maneras para demostrarnos el amor también. Decíamos que, y la palabra de Dios también es bien clara cuando nos dice que cuando no amamos a nuestros hermanos, estamos haciendo todo lo contrario que hizo Cristo, que Él nos amó hasta el fin. Y hay algo que se opone a este amor, veíamos. ¿Qué puede ser esto? Pues todas las obras de la carne. ¿Como cuáles? Como las ira, rencillas, divisiones, discusiones, envidias. Y todo esto nos va a llevar a la división, ¿verdad? En nuestra comunidad, en nuestro grupo, en nuestra familia, en cualquier lugar. Son estas enfermedades las que tiene que tratar Jesús en cada uno de nosotros. Estas enfermedades espirituales son las que Él tiene que sanar. Por lo tanto, decíamos que tenemos que ser humildes y reconocer, ¿verdad? Yo estoy enferma de envidia, yo estoy enferma de rencor. Reconocerlo para que el Señor Jesús venga y pueda sanar esa enfermedad. Porque si no son sanadas esas enfermedades en cada uno, entonces allí viene la división en nuestra comunidad. Y decía también que no nos vamos a sentir tranquilos ni felices ni aquí ni en ningún grupo, mi hermano, porque los enfermos somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ser sanados primero, y así cada uno. También mencionábamos que no nos tenemos que fijar en las apariencias de nuestro hermano para decir, lo voy a amar porque sí me cae bien, porque sí es agradable a mis ojos. Somos a veces tan superficiales y decimos,
a primera vista. A primera vista es agradable. Entonces sí me nace, le voy a ayudar, me nace orar por él, me nace saludarlo o abrazarlo cuando veo que está quebrantado o quebrantada. El Señor no se fija en las apariencias. Dios se fija en el corazón de cada persona. La apariencia no le importa. Entonces nosotros no tenemos que fijarnos en las apariencias de nuestros hermanos. Tenemos que conocerlos primero. No podemos amar a alguien que no conocemos. No nos podemos dejar llevar solo por lo que vemos a simple vista. No podemos ser tan superficiales. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Nadie es diferente. Así que tenemos que amarnos todos, ¿verdad? Hacernos ese propósito y a demostrar el amor también. Tenemos que pedirle a Dios que nos quite el temor, la pena, que yo no estoy acostumbrada, ni en mi casa no me acostumbraron a demostrar el amor de otra manera. Aquí en la comunidad aprendemos. Les decía yo en el testimonio que en la comunidad he aprendido, ¿verdad? Así que es posible. Con el Espíritu Santo es posible. Aunque lo veamos difícil, yo soy de corazón duro, yo soy bien tieso, dicen algunos hermanos, yo los he escuchado, ¿verdad? A mí no se me da eso tan fácil, pero el Espíritu Santo sí nos va a ayudar a poder demostrar el amor. Y decíamos que Dios quiere que demos, que acojamos a los demás, ¿verdad? Sin fijarnos a quién. Y que le demos no solo materialmente, sino que también nuestro tiempo. Que vamos a ser probados por el amor. Nuestra prueba allá arriba va a ser por el amor. ¿Cuánto has amado? ¿Cuánto has amado al enfermo, al olvidado, al anciano, a los niños, a los que están en las cárceles? Y la comunidad nos ofrece esa oportunidad de poder amar al prójimo a través de todos los ministerios y de todas las obras de misericordia. Gracias al Señor que en la comunidad tenemos esa oportunidad. Bueno, vamos a comenzar con la clase de esta noche. Cómo escuchar la voz de Dios. Y vamos a hablar de que la dirección de Dios a veces nos pasa inadvertida, mi hermano. No nos damos ni cuenta. Vamos a hablar cómo tenemos que comenzar para saber si estamos escuchando la voz de Dios, si eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? En ese momento. Pues en el tiempo que tenemos de caminar con el Señor, hemos observado que algo en nosotros ha ido cambiando. Y lo tenemos que reconocer, mis hermanos, porque si no, nosotros mismos estaríamos negando que Dios tiene poder, que no tiene poder para cambiar nuestra vida. Entonces estamos negando el poder del Señor. Entonces, aunque sintamos o digamos, no, pero es que yo no siento que haya cambiado mucho, mi hermana. ¿Cómo no? Si usted retrocede su mirada, no para ver los defectos, sino que para reconocer que ya no es como antes, porque el Señor sí ha obrado, sí nos ha transformado, que los cambios en algunos son más notorios que en otros, sí, allí sí, ¿verdad? A veces se nos nota más, a veces no se nos nota, pero sí, el Señor ha obrado en nuestras vidas. Y eso va a depender, mi hermano, de la apertura que nosotros hayamos tenido en obedecer la voz del pastor. Y la palabra de Dios en San Juan 10:14, bien clara, y nos dice. Bien. Clara, San Juan 10:14, yo soy el buen pastor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Usted se considera oveja del Señor, ¿verdad? Del buen pastor que es nuestro Señor Jesús. Él es el que nos habla claro en su palabra,
en los rediles, en las Eucaristías, en nuestras asambleas. Entonces nosotros como sus ovejas tenemos que reconocer su voz. Y como les decía, si volvemos nuestra mirada hacia atrás, en especial a partir de nuestro retiro, y si analizamos nuestro camino, nos podremos dar cuenta de que Dios nuestro Señor ha dirigido nuestros pasos, aun sin que nosotros en muchos de los casos nos hayamos dado cuenta en el momento, ¿verdad? Entonces a esto le podemos llamar la dirección inadvertida de Dios, parecido a lo que dice la canción Huellas, ¿verdad? Que a veces uno se siente tan atribulado que piensa que el Señor nos ha abandonado, que ya no nos escucha y nosotros ya no le escuchamos, sentimos que Él se ha quedado en silencio y le decimos, ¿verdad? Es que ya no me tomas en cuenta, Señor, ya no me escuchas, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me siento así? Y Dios ahí está, y ahí ha estado siempre. Que nosotros tal vez tenemos taponcitos en nuestros oídos espirituales y no hemos querido escuchar la voz del Señor. Y a veces sí, también hay silencios del Señor. ¿Pero por qué? Porque Él sabe lo que es para nuestro bien. Entonces tenemos que pasar por eso difícil. El Señor quiere que pasemos y Él se queda calladito para que nosotros vayamos también madurando en nuestro caminar. Y al final, cuando ya pasamos todo eso, esa prueba, esa dificultad, ese desierto, nos percatamos y decimos, realmente Dios estuvo conmigo. No lo sentí en el momento, pero cuando ya lo pasé, me doy cuenta de que sí, que Él es el que nos dio la salida, que Él es el que nos abrió al final una puerta. Y esto, mis hermanos, esto ha sucedido y va a seguir sucediendo porque Dios nos ha ofrecido dirigir nuestros caminos siempre. Vamos a escuchar lo que nos dice el Salmo 37, 23. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él le agrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Salmo 32:8 también. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones y te daré consejos. Te enseñaré el camino que debes seguir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense, mis hermanos, el Señor siempre dirige nuestros pasos y dice que es el que nos pone en el camino que a Él le agrada. Si usted se desvió, si yo me desvié, ya no es de preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué me abandonaste y me dejaste aquí tirado en esta tribulación? No. El Señor nos ha querido y nos va a querer siempre conducir al camino que nos va a llevar a Él. Somos nosotros los que a veces por malas decisiones desviamos ese camino y perdemos el norte. Y miren lo que nos dice el Salmo 32 también. Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Entonces quiere decir, Él nunca quita los ojos de nosotros. Él siempre nos está dando instrucciones. Siempre nos va a dar consejos. Y nos va a enseñar el camino, dice. Y esta es palabra de Dios. Las promesas del Señor siempre se van a cumplir. Y a veces nosotros decimos, no, es que ya te olvidaste de mí, ya se te olvidó lo que yo te pedí. El Señor ahí está. El Señor nos habla. No esperemos que Él nos vaya a hablar así como a Samuel, ¿verdad? Con voz audible y clara. Y nos dé la instrucción así, bien precisa. Gloria a Dios para los que sí a veces han podido escuchar esa voz también del Señor audible, porque sí pasa.
Si el Señor nos quiere hablar de esa manera, lo va a hacer, ¿verdad? Pero en pequeñas cosas Él nos está hablando todo el tiempo, cada día. Él nos manda a hacer algo y nosotros tal vez lo pasamos desapercibido, decimos, quizás es mi pensamiento, quizás es mi imaginación, ¿verdad? Porque no creo que Dios en esta circunstancia tenga que ver Dios. Dios siempre no quita la mirada de cada uno de nosotros. Entonces debemos de sentirnos agradecidos porque el Señor tiene puestos sus ojos en nosotros, sus hijos, su pueblo escogido, sus amigos. Pero tenemos que pedirle esa docilidad al Espíritu Santo para poder escuchar su voz a cada momento. No solo cuando nos sintamos tristes, preocupados, estamos en un grave problema y no sabemos cómo resolverlo. Ahí necesitamos escuchar la voz del Señor. Es en cada momento. Y lo más maravilloso es que nuestro Señor, a pesar de que somos tercos, necios y reacios a seguir el llamado de Dios, a seguir el camino que Él quiere que recorramos, su amor infinito siempre nos ayuda. Como yo se los he dicho en varias clases, el Señor siempre le va a dar una salida. ¿Cómo? No lo sé, pero el Señor siempre le va a dar una salida. Si usted se siente en este momento atribulado por algo, el Señor le va a dar una salida, mi hermano. Él tiene preparado algo, pero tenemos que ser sensibles y aceptar también la voluntad del Señor, porque no siempre vamos a escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Si nosotros le estamos pidiendo algo, no siempre el Señor nos va a decir, sí, está bien, mi niña, mi hija, está bien, así va a ser. No te preocupes, porque si el Señor quiere todo lo contrario para mi vida, porque Él tiene planeado otra cosa, pero ahí está Él actuando, como dice otra canción, otra alabanza también, ¿verdad? Aunque nosotros no lo podamos ver, Él está actuando en nuestra vida. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:14 también. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora en Isaías 41:10. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense, mis hermanos, si estamos pasando por un momento difícil ahorita y si nosotros no buscamos escuchar la voz del Señor a través de la Biblia, de su palabra, si nosotros no somos de los que escuchamos o vamos a Eucaristía diaria, si no somos constantes en la asamblea tampoco por X motivo, si no nos gusta pastorear o ministrar para los que no son servidores todavía, ¿a dónde esté escuchando usted la voz de Dios? Y si no hacemos oración, si no tenemos hora quieta y no nos acordamos o porque el tiempo no nos alcanza, no hacemos oración diaria, mis hermanos, ¿a dónde vamos a escuchar la voz del Señor? ¿De dónde hemos sacado estas palabras que el Señor nos dice? De la Biblia. Y esta es la voz del Señor. ¿De a dónde nos vamos a alimentar? Y para los hermanitos que ya no asisten a los rediles, todavía es más difícil. Vamos a empezar a escuchar las voces del mundo. Aquello que nos dice, ¿para qué? Ya no hay esperanza, que no ves cómo está el mundo ahora, caótico, todo es caos. Mirá, en aquel país guerra, en otro país huracán, en otro país el COVID ya se llevó miles y miles. Ya no hay esperanza. No tiene sentido seguir, mucho menos servir pues a la iglesia. Ya falta poco para que se acabe el mundo.
tenemos que buscar escuchar la voz del Señor todos los días, en detalles pequeñitos. Si el Señor nos puede hablar en una rosa del jardín y nos dice, ay, córtala y llévasela a tu mamá, a tu abuelita, a tu amiga. Esa es la voz del Señor también. No esperemos que nos dé instrucciones súper difíciles o súper importantes, ¿verdad? Para que nos sintamos, ay, yo soy la escogida del Señor porque me manda. El Señor nos va a dar pequeñas y grandes misiones a lo largo de todo nuestro caminar y de nuestra vida. Entonces, nuestra ceguera y necedad hacen que a menudo nos equivoquemos, que erremos en el blanco. Y a esto en la Biblia se le llama pecado. Se lo presento, mi hermano. Pecado, ¿verdad? No tiene otro nombre. Cuando nosotros erramos el camino, caemos en pecado. ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar la voz del Señor. Y escuchamos la voz de nuestros enemigos, del mundo, la carne y de Satanás, que Dios reprenda. Y Jesús constantemente, Él no quiere que nosotros fallemos. O sea, el plan de salvación del Señor desde el inicio es que nosotros nos salvemos. Entonces Él, todos los días, Él va a estar pendiente porque nosotros no fallemos, no nos equivoquemos, no nos vayamos por la otra dirección que nos va a llevar a la muerte. Pero para eso Jesús fue bien claro también. Y Él prometió dejarnos la ayuda, el consolador, el poder de lo alto. Y es el Espíritu Santo. Para que recibiéndole en plenitud sea nuestro maestro y así nos ayude en el camino del Señor. Porque con mi inteligencia, que yo no me vaya a desviar y que con mi inteligencia yo siempre voy a escuchar la voz del Señor. No, no es así. Tenemos que recordar que nuestro Señor Jesús nos dejó el Espíritu Santo. Esa lucecita que se nos enciende, esa vocecita que nosotros a veces escuchamos, mejor dicho, que todos los días escuchamos y nosotros decimos, quizás es mi imaginación, porque no nos conviene quizás, porque no es eso lo que queremos escuchar. Y ahí ignoramos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, lo que Dios nos está diciendo, que hagamos o que dejemos de hacer. Pero el Señor en su gran amor y misericordia, Él no nos obliga a nada. Quiere que nosotros distingamos conscientemente su voz. Y para ello es que nos deja sus instrucciones en la palabra de Dios. Y así como un padre trata de guiar a sus hijos, como mamá, como papá, nosotros siempre vamos a tratar de guiar a nuestros hijos, aun así ellos ya tengan 80 años. Nosotros siempre los vamos a querer guiar, darles la guía, darles una instrucción, una enseñanza, una corrección. Entonces Dios es así con nosotros, que somos sus hijos. Él quiere guiarnos por ese camino que ha trazado perfectamente para nosotros. Pero si nosotros no leemos su palabra, no oramos, a través de la humilía no reconocemos su voz también, sino que solo vemos al sacerdote, al humano. Comenzamos a ver sus defectos, como hemos visto en la Santa Eucaristía, en la clase de la Santa Eucaristía, ¿verdad? Que tenemos que reconocer que en el sacerdote está Cristo. Entonces Él es el que nos está hablando. ¿Y cómo podemos comenzar a escuchar la voz del Señor? Pues Jesús les enseñó a sus discípulos muchas cosas, ¿verdad? Les enseñó a orar, a comprender las Escrituras y les prometió el Espíritu Santo. Y todo eso nosotros los tenemos también. Nosotros lo tenemos también.
El Espíritu Santo era el que los iba a guiar a toda verdad, les dijo nuestro Señor Jesús. ¿Y esos tiempos ya pasaron? No, esos tiempos no han pasado. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Y todo eso, todo lo que nuestro Señor Jesús les enseñó a los discípulos era para prepararlos para las tareas que cada uno tenía que cumplir en diferentes áreas, mis hermanos. En la casa, en el hogar, en la familia, en el trabajo y en cada lugar. O sea, no lo estemos viendo solo. Yo no soy servidora. Entonces yo no creo que el Señor me mande a hacer una misión que generalmente se lo da a los servidores. ¿Cómo no? El Señor tiene misiones, tiene planes para ustedes que los tienen que cumplir. Y no es que el Señor les quiere poner una carga pesada, ¿verdad? Porque como también hemos mencionado en la clase, cuando nuestro amor por el Señor es verdadero, nosotros no sentimos una carga. El servicio no tiene que ser una carga. Lo tenemos que hacer por amor al Señor, porque eso viene a completar nuestra vida, ¿verdad? Que nos sintamos completos, realizados. En la palabra de Dios, en San Juan 16:13, también nos dice: Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Ahí está, el Espíritu de la verdad. Y a veces nosotros lo callamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Le decimos, ay, no, ahorita no, todavía no es el momento, no estoy preparada, no estoy preparado para hacer lo que me estás pidiendo, Señor. Teneme paciencia. Ay, me recordás, dentro de un tiempito, primero me voy a dedicar a esto. Primero voy a terminar mi carrera, Señor. Después te voy a hacer caso, vaya. Después te voy a hacer caso y te prometo que me voy a meter a un grupo, que voy a ir a la iglesia sin faltar, que voy a escuchar misa, que voy a leer tu palabra. Callamos al Espíritu de la verdad. Entonces ahí comenzamos a errar el camino. Pues bien, entonces los discípulos, con ese espíritu de la verdad que nosotros también lo tenemos, así emprendieron la misión de transmitir el plan perfecto de Dios. Si no, no hubieran podido. Que no es que había algunos discípulos bien inteligentes, bien sabios, pero sin el Espíritu Santo no hubieran podido. Podemos perder todo lo que ya ganamos con nuestro afán, con nuestro descuido, con un pecado, y regresar nuevamente a de donde Dios nos sacó, ¿verdad? Ese día de nuestro retiro. También en la palabra de Dios, en Romanos 12:9-21, nos dice el Señor: Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice:
A mí me corresponde hacer justicia. Yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, mis hermanos, esta bella cita resume prácticamente todo lo que debería de ser nuestra vida victoriosa en Cristo. Aquí nos dice cómo nos debemos de comportar con unos, con otros, qué debemos hacer en ciertas situaciones. Si nosotros nos aprendiéramos esta cita de memoria, y no solo aquí, ¿verdad? Sino que la tuviéramos también bien presente en nuestro corazón y la hiciéramos vida, pues todos pasaríamos esa prueba de amor, todos llegaríamos al cielo, allá nos veríamos todo, porque aquí está resumido todo. Nos habla del amor, nos habla del servicio, nos habla de nuestro comportamiento, de todo. O sea, al Señor no se le ha escapado ningún detalle de nuestra vida, ¿verdad? Aquí hay enseñanza, hay corrección, palabras de amor, también consuelo, todo lo que nosotros podemos encontrar al escuchar y reconocer la voz del Señor. Y si no leemos la Biblia, como les decía, aquí no hay donde perderse. Aquí vamos a encontrar la voz del Señor para todas y cada una de las circunstancias por las que está pasando o va a pasar dentro de un tiempo. Solo el Señor lo sabe. Palabras de fortaleza, de amor, de gozo, de paz. Para todo hay una respuesta. Y todo es palabra del Señor. No tendríamos que andar buscando tanto, pues a veces es necesario, ya vamos a llegar a eso, ¿verdad? A los que quizás nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Entonces sí es necesario de valernos de otras cosas, de otros elementos para poder escuchar la voz del Señor. Encontraremos siempre lo que Dios quiere que hagamos y cómo quiere que nos comportemos con los demás. Es que el Señor quizás se le escapó este detalle y no sé cómo actuar, no. La sabiduría del Señor se aplica para todo y para todo el tiempo, ¿verdad? Hasta el fin, hasta más allá del fin. Pero para conocer la voluntad del Señor, de Dios, es necesario que renunciemos a cualquier otra clase de dirección. ¿Cómo así? Pues aquella que me están ofreciendo. Ya sabemos qué es lo que el Señor quiere, pero me están ofreciendo una bien atractiva que me dan ganas de aceptarla, quizás. No creo que me vaya al infierno. Sí, quizás no, pero va a traer mucho sufrimiento, porque todo lo que no es dentro de la dirección del Señor nos va a traer sufrimiento. Y nosotros a veces como coqueteando, voy a probar, voy a aceptar ese ofrecimiento. Si me equivoco, pues me equivoqué y regreso nuevamente, pero ya venimos todos golpeados, quizás más que como estábamos o como llegamos a los pies de Cristo desde el principio, ¿verdad? Porque el mundo esto es lo que nos va a ofrecer, ¿verdad? Vamos a regresar peor. Vamos a escuchar también la palabra de Dios, lo que nos dice Santiago 3, 13, 18. Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad.
Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que hay sabiduría del mundo y hay sabiduría de Dios. Pues sí, aunque quizás es mal llamada, ¿verdad? La sabiduría del mundo, porque la sabiduría viene de Dios, ¿verdad? Y esa es la que nosotros tenemos que buscar, como el rey David la buscó y se la pidió al Señor, y el rey Salomón también. Sabiduría. Nosotros tenemos que anhelar ser sabios, pero no esa sabiduría que dice la palabra, ¿verdad? Que viene del mundo y que nos hace que solo vivamos con rivalidad con nuestros hermanos, porque nosotros nos creemos sabios, ¿verdad? Entonces yo siempre tengo la razón, todo lo que yo digo sé que está bien, es bueno, y eso es lo que deben de hacer los demás. La sabiduría esa la tenemos que pedir al Señor, y la tenemos que buscar ¿a dónde también? Pues en la Sagrada Biblia también. Allí está llena de sabiduría. Ahí no nos vamos a equivocar. ¿Y esta será sabiduría del mundo? No. Esa sí viene de Dios, con seguridad. Entonces, si no nos queremos seguir equivocando, si no nos queremos desviar, si queremos escuchar la voz del Señor, pues hay que pedir la sabiduría del Señor y leer la palabra. Y una de las formas en las que nos da a conocer su voluntad, pues es en su palabra, como les decía, ¿verdad? A veces nos topamos con algún versículo en el que el Señor claramente nos está diciendo algo, nos está señalando en el pecado en el que podemos andar, algo que debemos de dejar o algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y decimos, pasamos mejor la página, ¿verdad? Y decimos, ay, no, quizás esta no está de acuerdo a lo que yo estoy viviendo en este momento. Yo necesito una palabra que me reanime, que me levante el ánimo, no que me deje peor. Y esa es la voluntad del Señor. Vamos a ver lo que nos dice 2 de Timoteo 3:16 también. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Toda palabra del Señor ya está, ¿verdad? Unas son para enseñarnos, otras para reprender, para corregirnos, para educarnos en una vida de rectitud, pero todas son para nuestro bien, porque Él nos ama. Y es que su voluntad, pues, se revela en la Biblia, y mientras más nos familiaricemos e intimemos con ella, en ella, pues más vamos a entenderla, ¿verdad? Tenemos que leerla una y otra vez, y siempre se va a quedar algún detalle que quizás la primera vez que nosotros la leímos no la entendimos o no nos habló, pero cuando la volvemos a leer, sí, ¿verdad? Nos dice quizás algo diferente, algo nuevo, y es la misma palabra. Nosotros dentro de la comunidad se nos enseña que tenemos que distinguir o pedirle al Señor 3 luces que se nos enciendan, ¿verdad? Para saber escuchar si eso viene de Dios, si la decisión que estamos tomando viene del Señor, si es la correcta, ¿verdad? Son 3 señales seguras por las que vamos a reconocer si cualquier decisión o camino que queremos tomar nos lleva en verdad a Dios. ¿Y cuáles son estas 3 señales? Pues pongan mucha atención, mi hermano. La primera es el Espíritu Santo en nosotros nos va a dar paz. La inspiración del Espíritu Santo nos va a dar paz. Es la principal forma de la dirección del Señor, ¿verdad? Ya que actúa en nuestro interior y nos hará reconocer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre,
A veces por medio de una palabra, de una lectura, o por el deseo de hacer o dejar de hacer algo, ¿verdad? Y su primera manifestación, como les decía, va a ser de paz. Voy a tomar una decisión y la decisión que yo he tomado no me da paz. No viene del Señor. El Espíritu Santo es paz. Aunque no nos parezca como que tan lógica, pero nos da paz. Viene del Señor y es el Espíritu Santo el que nos está encendiendo esa lucita, ¿verdad? Y esto nos dejará impresiones profundas, esa paz en nuestro espíritu. Además, sus inspiraciones nunca van a contradecir la palabra escrita de Dios, no, pues siempre nos va a guiar de acuerdo con ella. El Espíritu Santo nos va a dar paz y nos la reconfirma con lo que estamos leyendo en la Biblia. Pues sí, viene de Dios. Ya leímos San Juan 16:13, ¿verdad? Que hablamos del Espíritu de la verdad. ¿Cuál es la segunda señal? Primero, la paz. Segundo, que no sea pecado lo que yo voy a hacer. ¿Y a dónde vamos a buscar que si lo que yo estoy decidiendo, si la decisión es correcta, es pecado? Pues en la palabra de Dios, la luz del magisterio de la iglesia. Allí Dios nos habla, ¿verdad? La palabra de Dios es una de las principales fuentes para guiar nuestras vidas. Es nuestra primera guía, objetiva y externa. Y Dios no nos va a pedir nunca algo que vaya en contra de ella. Y contamos con el magisterio de la iglesia que Él nos va a interpretar sus enseñanzas, ¿verdad? Para que nos queden más claras. La autoridad de la Biblia está apoyada por el juramento de Dios sobre sí mismo, como nos dice San Lucas 21:33. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Imagínense las palabras que nosotros encontramos en la Biblia, las promesas que nosotros encontramos en la Biblia, nunca dejarán de cumplirse, dice el Señor. Y Él no se contradice, mis hermanos. Y si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esas promesas que son para nuestra vida? Nunca las vamos a conocer, nunca las vamos a reclamar, aunque quizás no es la palabra reclamar, ¿verdad? Porque el Señor nos las da con amor. Entonces tenemos que leer su palabra para conocer más de 3,000 promesas escritas para cada uno de sus hijos, para los que crean en Él, ¿verdad? ¿Cuál es la otra señal? Si las circunstancias me lo permiten. Dios también se puede valer del medio común en el que vivimos, nos desenvolvemos para manifestarnos su voluntad. Estos medios los conocemos como circunstancias, ¿verdad? A veces tendremos diferentes caminos por los que podemos optar, pero debemos orar para que el Señor cierre los caminos que no debemos de tomar. Pero para poder decidir, debido a las circunstancias que vivimos, Él nos dará primero su paz por medio del Espíritu Santo. Y además nos las va a confirmar en su palabra si lo que yo quiero hacer, si lo que yo voy a hacer es pecado o no es pecado. Consultar ese viaje buscando nuevas oportunidades. Consultar si ese es el trabajo que Dios quiere para mí. Si esa maestría me conviene en este momento o no. Si ese divorcio, porque a veces somos muy ligeros, ¿verdad? Y decimos en un momento de enojo y de arranque, pues me divorcio. Ya no aguanto. No creo que el Señor quiera que yo siga sufriendo. Tenemos que buscar la dirección. Si ese matrimonio también, si esa persona en la que yo me he fijado, si eso es lo que Dios quiere para mí, si ese negocio también es para mí, tenemos que pedirle esas 3 señales, esas 3 luces al Señor. Si una no se nos enciende, sobre todo sería la de la paz, ¿verdad? Quizás esa es la que primero nos tiene que
o dar el alto o dar el vaya. Sí, está bien, continúa. Y con las otras dos, ¿verdad? Si no es pecado y si las circunstancias me lo permiten. Porque si todo se me complica mucho de acuerdo a las circunstancias, pues entonces esas trabas es por algo. Es porque el Señor no quiere, no es su voluntad. No podemos dejar que las circunstancias sean quienes nos manejen nuestra vida, sino que debemos pedir a Dios que esas circunstancias cambien según su voluntad. Y debemos de confiar que Él actuará en su tiempo, como nos dice Proverbios 3, 5, 7. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la palabra también dice que sabio es aquel el que honra al Señor. Ese es el verdaderamente sabio. Si nosotros la estamos honrando, pues ya tenemos sabiduría, mis hermanos. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero tenemos que seguirle pidiendo siempre. Y Dios actúa en un orden natural, pero también puede actuar en un orden sorprendente, si Él así lo decide, ¿verdad? Será muy natural para Dios en el día a día, no lo busquemos solo en la espectacular, no, es que Dios me tiene que dar tiene que ser un milagro para poder yo creer que eso viene de Dios, no, en las cosas pequeñas y normales de cada día. Dios es sencillo en su actuar también y se verá reflejado en cualquier cosa, en lo que menos esperemos. No esperemos pues que se nos presente un ángel para poder obedecer, o que nos hable con voz audible para poder obedecer. A veces estas tres señales no van a ser suficientes, por lo que debemos acudir a nuestro pastor, a nuestro ministro, a un sacerdote para recibir guía especial, pues a ellos también los usa Dios para hablarnos y poder distinguir la dirección que Dios quiere que tomemos. O sea, si no se me encendieron las tres luces, pues ¿qué quiere decir? Pues busquemos más ayuda, mis hermanos, no nos quedemos así. Busquemos un sacerdote, busquemos al pastor, a la pastora, a un anciano, ¿verdad? Pero a alguien que honre al Señor. No corramos a buscar a la comadre o al compadre, ¿verdad? Para que nos dé instrucciones y nos guíe. No podemos olvidar que en la oración personal, allí el Señor nos va a hablar claramente. Nos va a dar instrucciones, pues es ahí en donde el Espíritu Santo nos va a hablar y nosotros debemos de tener esa actitud para escucharlo. ¿A dónde vamos a escuchar la voz de Dios? Bueno, en nuestra oración, ¿verdad? Y va a guardar silencio a veces también, pero ese silencio es del Señor, nos va a dar una salida, hay que tener paciencia. ¿A dónde más lo escuchamos? Pues en las alabanzas, en la Santa Eucaristía, en una prédica, en los rediles, gloria a Dios para los que están con nosotros miércoles a miércoles. En fin, el Señor está constantemente hablándonos, pero tenemos que afilar nuestros oídos espirituales y pedirle la docilidad al Espíritu Santo para poder escuchar esa voz del Señor. ¿Qué hemos aprendido ahora? Que tenemos que ser dóciles y estar atentos a escuchar la voz de Dios. Y no son las cosas grandes y espectaculares, en las pequeñas cosas también. Les quiero compartir que una vez me sentía atribulada, ¿verdad? Dentro del caminar, estaba pasando por diferentes circunstancias, pruebas, problemas de salud, me sentía cansada, fatigada, enferma. Entonces yo dije, no, quizás me voy a dar un año sabático. Voy a pedir permiso en el ministerio para ya no dar clases por un tiempo. Y lo hice. Gloria al Señor que los encargados me dijeron, le vamos a dar una semana, mi hermana. En esa semana usted se va a recuperar y usted va a regresar, porque si le damos más tiempo, usted se nos va y se nos pierde. Bye. Bueno, dije yo, una semana, qué poquito.
Pues a los días me sentía tan cansada que cuando me desperté no me quería levantar. Gloria a Dios que al menos puse la misa y la empecé a escuchar. ¿Qué creen que me dijo el Señor? La cita de Primera de Reyes 19:7 me parece. Levántate, come, porque si no el camino se te va a hacer demasiado largo. Miren, gloria a Dios, el Espíritu Santo no lo tenía tan escondido. Reconocí la voz del Señor allí también. Y yo dije, no, Señor, tú me estás llamando a que me levante de este desánimo. Tú me ayudas, tú me sostienes. Así que no, me quité la sábana y me levanté. Y comencé a hacer mis labores. Me metí a redil ese día también. Y gloria a Dios, aquí estoy. ¿Verdad? Para la gloria de Dios, el Señor me rescató de eso, ¿verdad? De lo que estaba pasando, y gracias al Señor pude escuchar su voz. Él nos habla en cada momento, ¿verdad? Así que, mi hermano, yo les invito a que agudicen esos oídos espirituales, a que busquemos su guía, su dirección, su voz en la Biblia, en la Santa Eucaristía y en todo lo que nuestra comunidad nos ofrece, ¿verdad? Gloria a Dios, así que los esperamos el próximo miércoles y vamos a cerrar esta clase. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, quiero darte las gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú nos estás llamando constantemente y porque no quitas tu mirada de cada uno de nosotros, porque nos amas, Señor. Gracias por esa misericordia insondable que tienes por nosotros y por habernos escogido y llamado a cada uno de nosotros. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, con el Espíritu de la verdad, para poder escuchar y reconocer tu voz a cada momento. Señor, gracias Espíritu Santo, gracias Mamita María, gracias porque nos has hablado en esta noche y nos vas a seguir hablando día a día. Bendito y alabado seas. Gracias por estos medios en el cual nos permites transmitir tu palabra y tu enseñanza. Te alabamos y te bendecimos y nos vamos a quedar siempre con nuestra familia, donde estemos cubiertos con tu preciosa sangre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que pasen una feliz noche, que descansen, que escuchen la voz del Señor desde este momento, ¿verdad? Y todos los días, y los esperamos el próximo miércoles. Buenas noches y bendiciones para todos. Buenas noches.